Estimados estudiantes, continuando con la resolución del ejercicio de impuestos sobre la renta, impuestos de solidaridad y el acreditamiento entre uno y otro, vamos a proceder a realizar las acreditaciones en la modalidad de ISR acreditable a ISO y también ISR trimestral fórmula número 2. La modalidad de acreditamiento ISR a ISO está contemplado en el artículo 11 de la ley, literal B, que dice: los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Los contribuyentes que se acojan a esta forma de acreditación podrán cambiarla únicamente con autorización de la Administración Tributaria. El remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado conforme lo regulado en este artículo será considerado como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta del periodo de liquidación definitiva anual en que concluyan los 3 años a los que se refiere la literal A de este artículo. Muy bien, entonces en pocas palabras, lo que está estableciendo ese artículo y esa literal es de que el ISR que se pague trimestralmente se puede acreditar al ISO que se pague trimestralmente también en el mismo ejercicio contable. Anteriormente vimos la literal A, que era el acreditamiento de ISO a ISR. Y lo que pudimos ver ahí es de que se toman los estados financieros de un año, se pagan en el siguiente y se acreditan en los 3 siguientes años. En este caso de ISR acreditable a ISO no es así, sino se pueden acreditar entre sí en el mismo ejercicio contable. Es decir, en este ejemplo y en este ejercicio, en el año 2020, vamos a acreditar los 2 impuestos de una vez. Muy bien. Acá pueden ustedes apreciar un resumen de los pagos de ISO e ISR que se calcularon en la clase anterior. Traemos un ISO del 2019 de 145,000, el ISO 1, 2, 3 y 4 fueron de 37,500 cada trimestre, tomando como base imponible la mayor entre los activos y los ingresos. Y el ISR es bajo la modalidad de fórmula 2, o sea, renta imponible estimada. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer las acreditaciones entre cada uno de la siguiente manera. En primer lugar vamos a trabajar lo que es el ISO. El ISO dice la ley que se puede acreditar contra el ISR del mismo trimestre. Quiere decir que ISO 1 lo vamos a acreditar con el ISR 1. Muy bien. Entonces, como la modalidad es impuestos sobre la renta acreditable a ISO, eso significa que el contribuyente lo primero que tiene que hacer en ese trimestre es determinar el impuesto sobre la renta y dejarlo provisionado. El primer trimestre, recuérdense que abarca enero a marzo. Entonces el contribuyente va a dejar registrado el ISR de los 43,000, ISR trimestral 43,000, a ISR por pagar 43,000. Muy bien. Y de la misma manera, en el mismo trimestre, o sea, enero a marzo, eso significa que sería el 31 de marzo, el contribuyente va a dejar también provisionado el ISO. Entonces sería ISO por acreditar 37,500. A ISO por pagar 37,500.
Muy bien. En el mes de abril, que es cuando el contribuyente tiene para pagar el impuesto sobre la renta trimestral y el ISO trimestral, entonces lo primero que tiene que hacer es pagar el impuesto sobre la renta. Eso significa que el contribuyente va a hacer la partida ISR por pagar los 43,000 a bancos. 43,000. Y después, cuando le toque pagar el ISO, es donde entonces acredita el ISR que pagó previamente en el mismo mes. Entonces haría la partida ISO por acreditar, perdón, es ISO por pagar 37,500 a ISR trimestral. Como el ISR trimestral fueron 43,000, pero el ISO solo son 37,500, eso significa que va a acreditar únicamente 37,500 de ISR. Muy bien. Acá entonces también tengo las T gráficas del mayor y de una vez podemos ir actualizando el mayor. Traemos un ISO de 145,000. Estamos acreditando 37,500 del primer trimestre contra ISO por pagar, que serían 37,500. O sea, estamos hablando de esta partida. Al momento de pagar 37,500 en el debe contra ISR trimestral, entonces tendríamos acá los 37,500. El ISR son 43,000. ISR por pagar 43,000. Acá ya lo pagamos. Entonces lo que estamos haciendo ahí es actualizar el mayor. Muy bien, entonces repitiendo el procedimiento, se provisiona en el mes de marzo el ISR trimestral, se provisiona en el mes de marzo el ISO trimestral, en el mes de abril se paga el ISR, porque como la acreditación es ISR acreditable a ISO, primero tiene que pagarse el ISR para posteriormente acreditarlo al ISO, como lo estamos haciendo en esta partida. Muy bien, entonces ahí estaríamos ya dejando registrado las acreditaciones en el mismo ejercicio contable. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer las acreditaciones en el segundo trimestre. Y el segundo trimestre es de abril a junio. Abril a junio. Y el pago entonces se va a hacer en el mes de julio. Muy bien. Entonces, el ISR trimestral determinado de abril a junio es de 64,700. A 64,700. Muy bien. Y el ISO siguen siendo los 37,500. En julio
procedemos a pagar el ISR que dejamos provisionado el mes anterior, 64.700, contas a bancos 64.700. Y el ISO por pagar son 37.500 y los vamos a acreditar ISR trimestral 37.500 de los 64.700 que traemos de pago de ISR. Entonces procedemos a actualizar nuestro mayor ISR trimestral 64.700, ISR por pagar 64.700, ISR por pagar 64.700 ya pagados, ISO por acreditar 37.500 y ISO por pagar 37.500, ISO por pagar en el debe porque lo estamos ya pagando 37.500, a ISR trimestral 37.500. Muy bien, ahí ya estaríamos entonces actualizando el segundo trimestre. Y el tercer trimestre, acá no voy a borrar porque es constante, sería de julio a septiembre. Julio a septiembre. El pago es en octubre. Y los montos entonces son los siguientes. Tercer trimestre son 71.060. Muy bien. El ISO sigue siendo constante, 37.500. Y entonces ya procedemos a actualizar nuestro mayor. 71.060. 71.060. Y ISR por pagar 71.060. Y ISR por pagar 71.060. ISO por acreditar 37.500. ISO por pagar 37.500. Muy bien. Como los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta solamente son 3, entonces en el cuarto trimestre ya no vamos a registrar contablemente pagos trimestrales, sino lo que vamos a hacer es únicamente dejar la partida del ISO provisionada en el mes de diciembre. En diciembre. Porque esta la vamos a pagar entonces hasta en enero del 2021. Entonces solamente vamos a dejar mayorizada esta partida. ISO por acreditar, lo voy a poner con otro color.
hizo por pagar. ¿Por qué lo estoy dejando con otro color? Porque esta partida, este ISO lo dejamos registrado y provisionado en la contabilidad, pero eso va a ser acreditado hasta el siguiente año. No se puede acreditar en el mismo ejercicio contable porque no está pagado. El requisito para la acreditación es que el impuesto de solidaridad esté pagado. Muy bien, entonces ya que tenemos esa información, entonces vamos a proceder a determinar cuánto es lo que puede pagar de impuestos sobre la renta todavía el contribuyente al realizar su declaración anual. Muy bien. Según el ejercicio que venimos desarrollando, el ISR anual es de 633.320. Y podemos entonces hacer las acreditaciones correspondientes, y para eso nos está sirviendo el mayor. ¿Cuánto podemos acreditar de ISR trimestral? Menos ISR trimestral 1, 2 y 3. 43.000 quetzales del primer trimestre menos 37.500 que ya acreditamos contra el ISO. Quiere decir que con la declaración trimestral todavía podemos acreditar 5.500. ¿De dónde salieron esas diferencias? Del primer pago trimestral de 43 menos el acreditamiento que ya realizamos en el trimestre. En el segundo sería 64.700 menos 37.500, son 27.200 que podemos acreditar. Y en el tercero son 71.060 menos 37.500, nos dan 33.560 quetzales. Muy bien, ahí estaríamos acreditando los saldos de impuestos sobre la renta. Pero también podemos acreditar de una vez el impuesto de solidaridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos acreditar los 145.000 que traemos del ejercicio pasado, los 37.500 del primer trimestre, 37.500 del segundo trimestre y 37.500 del tercer trimestre. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar todavía de saldo de ISR? Restamos estos montos. $633.320 menos 5.500 menos 27.200 menos 33.560 menos 145.000 menos 37.500 del primer trimestre, 37.500 del segundo y 37.500 del tercero. Entonces todavía hay un saldo de 309.560, que es lo que tiene de saldo de impuestos sobre la renta a pagar con la declaración anual. Vuelvo a repetir, el contribuyente tiene el mes de enero, febrero y marzo. ¿Por qué razón no acreditamos el cuarto pago? Porque, como explicaba, la ley dice que para el acreditamiento el impuesto debe estar pagado. Y como este
Cuarto trimestre de 37.500 solamente lo dejamos provisionado en diciembre, entonces no lo podemos, como no está pagado, no lo podemos acreditar. Se acreditaría en enero, se va a pagar enero de 2021, entonces ya podemos acreditarlo en el siguiente ejercicio contable. Muy bien, entonces ahí estaríamos resolviendo la acreditación de impuesto de solidaridad, la modalidad de ISR acreditable a impuesto de solidaridad. Y en el caso del ISR trimestral Fórmula 2, o sea, la renta imponible estimada. A continuación vamos a resolver entonces ISR acreditable a ISO en el caso del impuesto de solidaridad, y en el caso del ISR sería ISR trimestral fórmula número 1. Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver las acreditaciones ISR a ISO y también ISR trimestral fórmula 1. ¿Cuál es la fórmula 1 del ISR? Son los cierres parciales. Recuérdense que los cálculos del ISR, realizando los estados de resultados trimestrales y el anual, el impuesto sobre la renta fue más alto porque se estaba pagando en base a la información financiera proveniente de la contabilidad. Por esa razón el ISO sigue siendo la misma cantidad. Lo que va a modificar con relación a la otra fórmula es que el ISR1 es más alto, el ISR2 más alto y también el 3. La forma como vamos a hacer las acreditaciones es similar a la que acabamos de ver en la fórmula número 2, sin embargo vamos a hacer las partidas para que quede todo claro. Enero a marzo, enero a marzo. Muy bien, entonces empezamos con pagar primero, con acreditar, mejor dicho, primero el ISR. Entonces hacemos nuestra partida ISR trimestral, 86.000 quetzales, a ISR por pagar, 86.000 quetzales. Y el ISO, hacemos nuestra provisión en el mes de marzo de ISO por acreditar, 37.500, a ISO por pagar, 37.500 quetzales. Muy bien. Voy a cerrar esta puerta. Entonces nos quedan 37.500 para cuadrar nuestra partida. En el mes de abril del mismo año, o sea, este es del 2020, este también va a ser del 2020, procedemos primero a pagar el impuesto sobre la renta. ISR por pagar, 86.000, a bancos, 86.000. Y acá en esta partida es donde procedemos a realizar los acreditamientos. Entonces sería ISO por pagar, 37.500, a ISR trimestral, 37.500. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acreditando el ISR al impuesto de solidaridad, como nos indica el artículo 11, literal B. Procedemos a actualizar nuestro mayor. ¿Por qué les estoy poniendo el mayor? Porque eso nos va a orientar a poder determinar qué saldos vamos a acreditar al final del ejercicio con la declaración anual.
Entonces sería ISO por acreditar. Traemos siempre los 145,000 quetzales iniciales más 37,500 que estamos provisionando en el mes de marzo. Se deben 37,500. Acá ya se pagaron. Entonces ya estamos haciendo estas partidas. Y rebajamos el ISR trimestral, que son 37,500. Lo pasamos a la vez. Acá tenemos el ISR trimestral, que es de 86,000. ISR por pagar 86,000. Acá ya los pagamos, quiere decir entonces que ya no nos va a quedar ningún saldo pendiente. Y ahí estaríamos entonces realizando las partidas del primer trimestre, tanto del impuesto sobre la renta como del ISO y su acreditación correspondiente. Ahora vamos entonces a realizar los registros contables del segundo trimestre. Cuando inicia el segundo trimestre sería de abril a junio, y como la acreditación es en el mismo ejercicio contable, entonces sería del 2020. Abril a junio 2020. Y el pago sería en julio del 2020. Julio del 2020. En el caso del impuesto de solidaridad es la misma cantidad, es constante, entonces las partidas las dejaríamos de la misma manera. Lo que sí va a variar es el ISR, porque en el segundo trimestre ya varían los montos del pago. Que en este caso serían 129,400. 129,400 dejamos provisionados en el mes de junio, y en el mes de julio se pagan 129,400. Y procedemos entonces a actualizar nuestro mayor. ISR serían 129,400. ISR por pagar 129,400. Acá los pagamos, ya no nos quedaría saldo en el mayor. ISO por acreditar son 37,500. A ISO por pagar 37,500. En la segunda partida estamos desvaneciendo el pasivo. No va a ser contra bancos porque no estamos pagando nada, sino acreditándolo contra ISR. Entonces tampoco quedaría nada de ISO por pagar. Y rebajamos el ISR trimestral de 37,500. Muy bien, ahí ya estaríamos dejando los registros del segundo trimestre. Muy bien. Voy a borrar y voy a dejar realizadas las partidas del tercer trimestre. Cuando inicia el tercer trimestre sería de julio a septiembre del 2020. Julio a septiembre del 2020. ¿Y cuándo va a pagar el contribuyente? En octubre del 2020. En octubre del 2020. Repito, el ISO, como es constante, lo dejamos de la misma manera. Ese sería el tercer trimestre. Y lo que sí va a variar es el impuesto sobre la renta. En este caso son 142,120. Estas cantidades las pueden verificar en la clase anterior. De ahí es que extraje los montos para realizar estas partidas. 142,120
y acá estaríamos pagando los 142.120. Procedemos a actualizar nuestro mayor ISR 142.120, ISR por pagar 142.120, ISR por pagar 142.120, ISO por acreditar 37.500, ISO por pagar 37.500 en el haber. Acá en el debe, cuando se acreditan y se pagan, y rebajamos 37.500 del ISR trimestral. Muy bien. Repito, los pagos trimestrales de ISR solamente son 3. Los pagos trimestrales de impuestos de solidaridad son 4. Sin embargo, solamente 3 se han pagado en el 2020. El cuarto trimestre del impuesto de solidaridad se va a pagar hasta el siguiente año, por lo tanto la acreditación será hasta el siguiente año. ¿Y cómo vamos a dejar entonces las partidas? Solamente dejaríamos esta partida en el 2020 porque el pago y la partida la deberíamos de dejar registrada hasta el 2021. Entonces esta partida la hacemos en diciembre del 2020, es una provisión. Muy bien, entonces actualizamos la información, ISO por acreditar, lo voy a dejar con otro color porque si está mayorizado, sí va a aparecer ese monto en el balance de saldos, sí va a aparecer ese monto en el balance general, pero ese monto no es acreditable en el mismo ejercicio contable, de acuerdo a esta modalidad de ISR acreditable a ISO. Contra 37.500 que van a quedar por pagar. Muy bien, entonces ya teniendo esa información, procedemos a ver cuánto todavía hay que pagar de impuestos sobre la renta anual. ISR anual permítanme un momentito, acá tengo los montos. Es de 633.320. Ese es el ISO anual. Muy bien. ¿Y cuánto vamos a acreditar entonces de ISO? Podemos acreditar los 145.000 quetzales que traíamos del año anterior, más el ISO 1, que son 37.500, ISO 2, $37.500, ISO 3, 37.500, y el ISO 4 no, porque no lo hemos pagado en el 2020. Y también podemos acreditar el saldo de, ISR 1, ISR 2, ISR 3. ¿Por qué digo saldos? Porque en el primer trimestre se pagaron 86.000 y se acreditaron a ISO 37.500. Eso significa entonces que la diferencia todavía la podemos acreditar en el impuesto sobre la renta anual, que son 48.500.
El ISR2 pagamos 129.400 y acreditamos solo 37.500. Acá quiere decir que todavía se pueden acreditar 91.900. Y el tercer trimestre se pagaron 142.120 y acreditamos solo 37.500. Por lo tanto, todavía podemos acreditar 104.620. ¿Qué serían estos saldos, verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que se va a pagar con la declaración anual todavía de saldo de ISR? Sería la diferencia 633.320 menos 145.000 menos 37.500, 37.500, 37.500, 48.500, 91.900, 104.620. Todavía queda un saldo de 130.800 quetzales que el contribuyente tiene que pagar con su declaración anual durante el mes de enero, febrero hasta marzo del 2021 en este caso. Muy bien, entonces ahí estaríamos ya dándoles a conocer la forma como deben ustedes trabajar los acreditamientos. En el caso de impuestos sobre la renta, artículo 11, numeral literal B, ISR acreditable a ISO. Impuestos sobre la renta, ISR trimestral, fórmula 1, artículo 38, numeral 1 de el decreto 10/2012. A continuación lo que vamos a hacer es un comparativo de impuestos sobre la renta acreditable a ISO, y también vamos a hacer una comparación de ISO acreditable a ISR para que veamos, de acuerdo a lo que hemos platicado, de ya empezar a hacer la planeación fiscal y determinar qué le conviene al contribuyente en relación a los acreditamientos y al régimen de actividades lucrativas en la que está inscrito, para ver la posibilidad de cambiarse tanto de fórmulas como de regímenes. Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer esa comparación. Voy a borrar acá. Un cuadro, 2, 3, 4. Entonces el ISR anual, entonces aquí sería ISO acreditable a ISR. Vamos a comparar acá. Y acá es ISR acreditable a ISO. Este es en el caso del impuesto de solidaridad. Y en el caso del ISR, acá en esta comparación, vamos a poner la fórmula 1 fórmula 2, fórmula 1 y 2. Entonces, el ISR anual son 633.320
El ISR del primer trimestre, acá son 86,000. Estoy poniendo las cantidades que nos dan los cálculos que hicimos en la clase anterior y en la clase de ahora. Hizo 1, hizo 2, hizo 3. Menos 86,000 menos 129,400 menos 142,120. Disculpen que aquí me quedé sin hablar un momentito, pero estoy haciendo los cálculos correspondientes. Muy bien, entonces vamos a ver, acá tenemos ISO acreditable ISR, fórmula 1, fórmula 2. Podemos apreciar entonces que en la fórmula 1 los pagos trimestrales son más altos
porque estamos haciendo los estados financieros o el estado de resultados trimestralmente. En la fórmula 2 el ISR es menor porque lo estamos haciendo sobre una renta estimada del 8%. Al final, el saldo que el contribuyente tiene que pagar es de 275.800 si está en la fórmula 1, y en la fórmula 2 454.560. En los cálculos que acabamos de realizar, ustedes pueden apreciar que en la fórmula 1 el contribuyente tiene que pagar la misma cantidad, 275.800. Y en la fórmula 2 la misma cantidad que si estuviera acá en el ISO acreditable a ISR. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si va a pagar lo mismo, entonces puedo estar en una fórmula o en otra. Y no es así. La diferencia es en el flujo de efectivo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, acá no hay ISO, porque ese ISO no se pudo acreditar en ese mismo ejercicio, sino se pagó y se puede acreditar hasta el 2021, 2022 y 2023. Eso significa que ese impuesto de solidaridad se está pagando por anticipado y por lo tanto el flujo de efectivo disminuye. En cambio acá, como se acredita en el mismo ejercicio contable de un impuesto con otro, eso significa entonces que solamente se va a pagar el impuesto sobre la renta porque posteriormente se acredita contra el ISO en el mismo ejercicio contable. Lo que quiero dar a entender acá que entonces el flujo de efectivo no disminuye tanto como en esta fórmula. ¿Por qué razón? Porque se paga impuestos sobre la renta y después se recupera contra ISO en el mismo ejercicio. En cambio, en esta modalidad se paga impuestos sobre la renta y se paga impuesto de solidaridad. Y el impuesto de solidaridad no se puede acreditar en el mismo ejercicio, sino tenemos que esperar, o el contribuyente tiene que esperar hasta el siguiente ejercicio contable, el segundo o hasta el tercero, para poder recuperar ese dinero que pagó de un impuesto prácticamente de forma anticipada. Por esa razón es de que el contribuyente debe de evaluar la conveniencia más que todo en esta fórmula de acreditación es el flujo de efectivo. Vuelvo a repetir tal vez para que quede un poquito más claro. En este caso de ISO acreditable a ISR, se paga el ISR trimestral, se paga el ISO, pero el ISO no se recupera en el mismo ejercicio contable, sino hasta el segundo, hasta el siguiente, el segundo, hasta el tercer año. En cambio acá, lo que sucede es que se paga impuestos sobre la renta en el mismo ejercicio y el impuesto de solidaridad no se paga porque se recupera contra impuestos sobre la renta. Por eso es ISR acreditable a ISO. Entonces el flujo de efectivo se recupera en el mismo ejercicio. Es cierto, ya no nos queda ningún saldo acreditable para los siguientes ejercicios, pero queda el flujo de efectivo. Acá les estoy poniendo los 145.000 quetzales que traíamos de saldo y ustedes dirán, bueno, entonces acá va a pagar menos. Lo que pasa es que si ustedes se recuerdan, en esta modalidad, estos 145.000 se recuperaron en los pagos trimestrales. En cambio, en esta modalidad no se recuperan en los pagos trimestrales, sino se recupera o se acredita, mejor dicho, hasta la declaración anual. Eso significa que también el saldo de los 145.000 quetzales, acá están disminuyendo la declaración anual. Acá están disminuyendo las declaraciones trimestrales. En todo caso, lo que quiero dar a entender acá es de que el impuesto de solidaridad se convierte en un pago anticipado más del impuesto sobre la renta. No es que sea otro impuesto adicional al impuesto sobre la renta. No, lo que pasa es de que
es un impuesto que se paga por anticipado para proveer de recursos al fisco, y el fisco le da la pauta al contribuyente de que contra impuestos sobre la renta recupere ese dinero. De esa manera, entonces es como yo les puedo explicar, espero me haya dado a entender, de cómo funciona las acreditaciones entre un impuesto y otro. Muy bien, les agradezco su atención.